porque el debate sobre la despenalización del aborto, por supuesto que también se da dentro del propio espacio Cambiemos. Y de eso vamos a hablar. Aquí tenemos a Jorge Enríquez, con nosotros, diputado de Cambiemos, por supuesto, Federico Samarvide, también de Cambiemos de Mendoza, ¿no? Exactamente, gracias por la invitación. Bienvenido, Federico. Karina Banfi, bienvenida, Karina. Gracias. Y Fabio Ketlas, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Fabio, también. Gracias. Bueno, el debate se da también dentro de Cambiemos, que esto también es más rico. Bueno, el debate se da en forma transversal en todas las fuerzas políticas. Nosotros realmente pertenecemos a los cuatro del mismo espacio. Me cuesta a mí y a Federico estar en esta posición. Pero bueno, aparte, somos grandes amigos. Somos grandes amigos y esto no lo vemos como una división, sino justamente lo vemos como la savia de la democracia, que es justamente poder convivir en la discrepancia y que lo hagamos desde nuestro propio bloque. Esto me parece muy importante, como que el presidente Mauricio Macri haya puesto este tema en la agenda parlamentaria, algo que fue, como tantas otras cosas, la década despilfarrada lo puso bajo la alfombra. Nosotros creo que en esto entendimos que había que darle un debate maduro, un debate serio. 752 expositores pudieron explayarse durante todos estos días y lo que quiero rescatar es que tanto Fabio como Karina, porque están acá, los ejemplifico en ellos, como del lado nuestro también, hubo mucho respeto y mucha consideración de la opinión que decía el otro, sin caer en chicanas, sin caer en situaciones ¿Qué les pasó burdas. con las exposiciones que vos recién mencionabas, ¿no? Fueron muchísimas las exposiciones, muy ricas, muy diversas también. ¿En algún punto la posición que ustedes tenían en un comienzo cambió, se modificó o, por el contrario, se reafirmó? Bueno, es muy interesante lo que decís porque yo creo que hubo una diversidad de exposiciones y una calidad de exposiciones buenísima desde los infinitos ángulos en que se puede tomar este tema, desde el biológico, jurídico, existencial, personas que contaron su historia de vida, etc. Pero para mí es demostrativo de lo difícil que es cuando en un problema que tiene tanta hondura cambiar de posición. Porque yo creo que uno llega a la condición de diputado nacional atravesando obviamente su vida, su formación, sus entornos, el lugar donde se crió, los clubes, las iglesias, las parroquias, las referencias, etc. Y se llega a este momento y uno tiene el oído más predispuesto, el oído más blando a escuchar los argumentos que ratifican lo que ya uno pensaba. Digamos, eso es así. Y este fue un ejercicio que es para estudiarlo, porque sería bueno el día después de la votación preguntarle a alguien si las 700 y pico de exposiciones fueron suficientes para modificar su posición. Yo creo que no hay indecisos, que es una posición que in pectore todo el mundo tiene su voto. ¿Y qué pasa con esos 25 indecisos que estamos todos contando en el día de hoy? No son tantos. ¿No son indecisos realmente? No hay tantos. No son tantos. No han dicho su posición, que son dos cosas distintas. No cuentan su bueno. posición, mayormente también, y que no tiene que ver con el seno de diputados, pero la calle también participa de esta votación y también influye sobre nosotros. Lamentablemente algunos diputados tienen que vivir, y especialmente aquellos que son de comunidades más pequeñas, no Buenos Aires, que a veces se diluye de alguna manera la exposición, se sienten más presionados y prefieren tener reservas con respecto a su decisión. ¿Por qué? Porque necesita también la banca para argumentar su voto. No solamente decir que estás a favor o en contra, sino ¿por qué? Y ese es un momento muy importante. Pero te quiero decir algo sobre las audiencias. Yo creo que ninguno de los que participamos de escuchar los 700 especialistas que pasaron por ahí somos los mismos. Porque no solo traemos de nuestra historia una opinión a favor o en contra sobre este tema, sino que ahora tenemos un mayor conocimiento que también nos obliga a tener una mayor responsabilidad sobre la decisión que vamos a tomar. Sobre todo se hizo más rico cuando se intercalaron, ¿no? Las audiencias. Sí, cambió la dinámica. Cambió la dinámica, estuvo muy bien. Coincidiendo con Fabio y con Karina, a mí me parece riquísimo el debate. La realidad también marca, Fabio, que muy pocos cambiaron la posición y me cuesta pensar en alguno, ¿no? Entonces esto para reflexionar. ¿Ninguno de los cuatro que haya cambiado la posición? Sí, yo conozco. ¿Sí? Me cuesta, a mí me cuesta, tendría que pensarlo. Me cuesta mucho trabajo porque yo sé. lo que dice Fabio es cierto. Creo que cada uno, después de transitar una
una vida, una trayectoria pública, política, siempre se planteó este tema. A mí se me planteó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el aborto para la encefalia, el aborto eugenésico, y entonces ya yo tenía una posición formada, ya había quizás estudiado el tema, pero lo enriquecedor de esto es que hemos podido lograr la unidad en la diversidad, que eso me parece riquísimo, que nosotros podemos compartir con gente, por ejemplo, el Frente para la Victoria, un espacio común en este tema que nos pasa a nosotros y les pasa a Ahora, ellos. yo quiero decir, nosotros los diputados es una cosa, la opinión pública es otra cosa. Sí. Las encuestas dicen, no quiero darlas por válida, que la deliberación empezó con una mayoría ajustada a favor del sí en la opinión pública, 50 y pico %, y que en los 2 meses y pico de deliberación esa mayoría se incrementó unos 10 puntos. Que yo creo que es el proceso de la desclandestinización. Claro. De gente que no... Ahora, es distinto... Que los se animó a diputados. hablar, decís. Claro, porque el tema aparece en la mesa, aparecen los referentes sociales, los actores, las actrices, los deportistas, que yo nunca le quito mérito a eso porque en una sociedad de masas como la nuestra son referentes de alguien, de un joven, de una persona respecto a la cual habla Sí, su por supuesto. ídolo o lo que fuera. Claro. Y entonces hubo un proceso de desclandestinización. Ahora, esa deliberación pública, por suerte, tengo que decirlo, en la Argentina, en el espacio mediático, en el espacio público, en mi bloque y en la Cámara, se ha dado con un nivel de civilidad extraordinario. O sea, no ha sido una conversación descalificante, etcétera. Ni uno de los 700 y pico de expositores se fue sin poder terminar su exposición. Bueno, y eso es también importante transmitirlo y que ustedes lo transmitan para que después suceda fuera del recinto el día miércoles, porque como todo en la Totalmente. Argentina esto se vive con muchísimas pasiones. Y ¿no? creo que Totalmente. la división que va a haber en la plaza es la división que hay en la sociedad y la misma que tenemos en el recinto. Ojalá que se den los 3 niveles con el mismo nivel de respeto, ¿no? Sí creo que es un error, disculpame Fabio, en esto digo, quien se arrogue mayorías, los que somos del interior, yo te puedo decir exactamente lo contrario. Entonces, me parece una situación muy delicada. Nosotros también y somos la del mayor interior, responsabilidad, ojo. los del interior, digo, los de más lejos. Interior profundo. donde Yo la soy del realidad interior profundo pero es también. diferente. Hay una cosa que es Entonces, cierta. Nosotros, por ¿De dónde ejemplo, sos, tenemos... Karina? Bahía Blanca. Bahía. Nosotros, por ejemplo, tenemos un canal de televisión que precisamente hubo pocos medios que fueran imparciales en esto. No hubo neutrales, ustedes lo vieron perfectamente, que la gran mayoría de periodistas que se pronunciaron a favor de la despenalización. Un medio hizo una encuesta en la Villa 31 y salió que 81% de la gente estaba en contra de la despenalización, solamente un 19% a favor. Pero quiero hacer Y un comentario conocido respecto. programa de televisión que va a la noche, muy tarde, que eran todos pro aborto, hizo una encuesta, 15.000 personas, 62% votaron en contra de la despenalización solamente. Sí. Y quiero decir una cosa al respecto. Es muy interesante porque abona una teoría que yo voy a tratar de sostener ahora. Es probable que si uno sumara lo que pasa en la Villa 31 con lo que pasa en Caballito, lo que pasa en Caballito con lo que pasa en San Rafael, etcétera, Sí. da un agregado nacional cuyo número no es representativo en ningún lugar. La Argentina es muy heterogénea. Claro, pero sí es Claramente. representativo de toda la Bueno, Argentina. no, pero esa heterogeneidad es cuando el número promedio no te sirve para entender el país, Totalmente. digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, Argentina es el NOA, Argentina es las grandes ciudades. Por ejemplo, en las grandes ciudades, si hay universidad o no hay universidad, cambia el rango. Claro. Si el Claro. segmento etario es clarísimo, hay un desvío en los menores distinto que en los mayores. Sí. Bueno, mujeres y varones, etcétera. Eso, ¿qué significa Las eso? provincias del norte, ¿no? Bueno, por eso Con Río Negro, por ejemplo. Claro. es más trabajo para nosotros porque es un espacio de la creatividad. Si nosotros realmente queremos ser dirigentes políticos, si queremos tener una interlocución con nuestro público político y hablar, hay un rol pedagógico de la política, porque no es yo tengo más fichitas, vos tenés más fichitas. No, Coincido, A mí me coincido. encanta cuando Jorge vino con un libro y antes de empezar le digo, te viniste ataviado. Pero bueno, porque él tiene sus motivos y él pretende decirle a su público político los argumentos por los Claro. cuales sostiene su posición. Y yo tengo los míos. Probablemente 2 sensibilidades distintas, yo esté más sensibilizado por el lugar de la mujer, él está más sensibilizado probablemente por otras cuestiones, movilizado, etcétera. Entonces, y está bien que eso ocurra. Y Cambiemos ha dado un espectáculo cívico extraordinario en este debate, porque hay personas que sostienen la posición antiabortista desde hace muchos años y están en el bloque con nosotros, y posiciones militantes de la posición proabortista desde hace muchos años, y hemos podido discutir, enriquecernos, Claro, y etcétera. es cierto con que calidad. recién el debate se da hoy, ¿no? Igual a mí me gustaría marcar un punto que creo que es el gran logro de este debate, que a partir de ahora no hay marcha atrás en esto.
pasaba mucho en muchas zonas del interior donde la educación sexual era discutida o resistida. Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que este problema se soluciona con educación sexual. Y me parece que en esto ya no hay marcha atrás. Y pasaba, ¿no? Digo, hace 2 años, nosotros en Mendoza teníamos algunos problemas para instrumentar educación sexual en las escuelas públicas. Y a partir de ahora creo que hay un gran logro en este debate, más allá del resultado del miércoles, que en esto estamos todos Yo de quiero acuerdo. decir una En cosa esto, que me parece importante. Vamos a dejarla, que aparte no hay A paridad ver, de género acá, así que No sé qué me pasó. te vamos a dar pero el bueno. doble de tiempo. No, me parece que hay un punto importante sumando a lo que decía Fede recién. El debate, lo importante de abrir el debate, lo que hizo el presidente Macri en, de alguna manera, proponernos, casi como un experimento, a que la sociedad tome el tema que quizás más le cuesta, ¿no? Por todo lo que nos interpela, el tema del aborto con respecto a la sexualidad, al lugar de la mujer en la sociedad. Ese nivel de debate lo va a ganar la calle. Lo va a ganar la sociedad. Más allá del resultado que salga el miércoles, la sociedad es la que va a determinar si ganó o perdió. Claro. Si ganó porque efectivamente en las provincias hay un avance y no un retroceso. En la capital también ¿Sí? hubo unas manifestaciones en la capital. Claro, pero bastante es cierto importantes. lo Pero que dice lo Karina. más importante es porque digo, si no nos quedamos en la cuestión enunciativa Claro. y declamativa, donde decimos, bueno, yo quiero educación sexual reproductiva, listo, se perdió, chao, me voy a mi casa. Claro. No, la sociedad necesita, y el presidente abrió este debate pensando en cómo rompemos el proceso de obstaculización anterior que tenemos como para avanzar en la educación sexual y reproductiva, para que se hable libremente en las Claro, casas claro. Y solo- sobre el aborto, solo sobre un el pequeño- nacimiento, sobre las relaciones Exactamente. sexuales. Claro, Yo solo ¿no? te Claro. quiero agregar esto. Sí. Estas movilizaciones que hubo tan generosas y tan multitudinarias de ambos lados, revelan como una movilización de la gente, que a la gente le interesó el tema. Muchísimo interesó. Y que este tema También no se lo ven las podemos escuelas. dejar Sí, hoy. sea, sin duda. salga en un sentido o en el otro. Lo de las escuelas es otra historia. Después lo podemos hablar. Las tomas en los colegios me parece ya una locura esto, ¿no? Pero lo que yo digo es lo siguiente, sea salga de una manera o de la otra, yo lo que advierto es que todos pensamos que esto no se puede agotar en esta ley de interrupción legal del embarazo. Que tenemos que avanzar lo que decían todos ellos, educación sexual. Que no sea simplemente educación sexual, repartir preservativos como fue en muchos lados, salud reproductiva, procreación responsable. Claro, preocuparse de Sí. que esa educación sexual realmente Claro, se lleve pero a cabo por eso en lo las que escuelas pasó, como debe la última ser, vez ¿no? lo que pasó cuando se trató este tema, se bloqueó la posibilidad de esto, se rechazó la ley y No todo se siguió pusieron como a- está. claro. Claro. En cambio, ahora sabemos que Claro, tenemos la responsabilidad de trabajar esos temas, ley de adopción, Y adopción en también, vientre. y también, déjame pasar el chivo, resolver la cuestión del aborto en clandestinidad. Eso es un desafío que tengamos más allá de la ley que tenemos que resolver. Existen los abortos clandestinos, estamos promoviendo una ley para terminar con ellos. Si esta ley no llega a salir favorablemente, vamos a continuar y vamos a insistir porque es una realidad que tenemos que atacar y ya salió debajo de la alfombra Claro. y hoy nos tenemos que hacer cargo de que hay 47.000 mujeres que ingresan al sistema hospitalario por consecuencias de abortos practicados en la clandestinidad. No comparto Sí. esa suma, pero no dos vamos- o esas tres cifras, cosas. pero La no primera vamos es, a- bueno, siguiendo la línea de Federico, de que ya se corrió una frontera. Un colega nuestro bloque, José Luis Ricardo, diputado nacional por la provincia de San Luis, está proponiendo una bicameral de seguimiento de los programas de salud reproductiva y etcétera. O sea, Bienvenido ya sea. se movió, Bienvenido. ya se movió la aguja en ese Ya sentido. se salió el statu quo, digo, Sí. más allá de la posición de cada uno, no es, perdón Fabio. te Sí, no, y lo quería resaltar. Y respecto de la clandestinidad, por supuesto, yo estoy a favor de la ley, creo que estoy a favor de la ley, voy a dar mis argumentos el miércoles, etcétera. Pero en la Argentina todavía hay un montón de provincias que no tienen regulado el protocolo para los casos de aborto, De aborto no punibles, claro, plausibles por ley. Sí, sí. Entonces nosotros también, más allá de que yo el miércoles... Que de hecho voy- pasó ahora en Salta y el llegó mier- tarde, ¿no? Exactamente, el miércoles vamos a discutir y voy a dar mis argumentos, pero aún dentro de la actual ley, y eso significa una campanada al sistema institucional, acá tenemos un problema, acá tenemos que actuar. Bueno, por eso es importante actuar también después. Ahora yo les pregunto, ¿qué Actuar va a sobre pasar la- el miércoles? No lo sabemos, es difícil saberlo porque la verdad que es una discusión pareja dentro de la Cámara. Creo que a los que estamos de este lado nos une un denominador común, que es que para nosotros el hecho capital de la discusión es a partir de cuándo consideramos que hay personas, ¿no? Y para los que no somos practicantes religiosos,
que nos guiamos por la ciencia en esto, la genética nos dice que hay un nuevo código genético al momento de la concepción. Y sinceramente, más allá de las diferencias políticas, es muy difícil movernos de esa posición, porque bueno, nos guiamos por lo que dice la ciencia. Por lo menos en mi caso es eso lo que me sucede. Quedan 30 segundos Yo- nada más. Gana el sí lo o el del no. viernes, no, lo del viernes, lo del Sí, miércoles te quería sí. decir. Acá creo que nosotros 4 queremos hacer un pedido a la gente que nos esté escuchando, que por favor, que este clima de civilidad, de respeto que hubo, se mantenga en la Plaza del Congreso, que se respeten A los partir de lugares mañana. a partir de mañana, Claro, que no haya en la agresividad, vigilia. porque los diputados vamos a dar ejemplo de civilidad y queremos que la gente siga de esta manera. Por eso Fabio y yo recién nos mirábamos con cara de no por la toma de los colegios, que me parece No, un no, disparate. no. Lo de la toma de los colegios es una barbaridad. ¿no? No En sé, eso- ahí no está de deje- acuerdo ninguno de los 4. No, no. Ninguno. No, ninguno. Ninguno. Fue una... Queda claro, los estaremos viendo el miércoles. Muchísimas gracias. No, por gracias este tiempo, a vos. este espacio Gracias, y esta muy discusión amable. responsable. Gracias. Hasta luego. Bien, y hasta aquí hemos llegado con el café de la tarde del día de hoy. Sigan con La Nación PM.